Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa, el quinto ya de la hora de CMS Mag, el video podcast que estamos elaborando. Mi querido copresentador, Manuel Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy no bien. hay quinto malo, ¿eh? Quinto, bueno, y los que quedan, Luego hablamos un poco de cómo vamos a estructurar y las temporadas que tenemos y lo que tengo en la cabeza. Tiembla Netflix. Muy bien, lo primero que tengo que comentar es que te impugno lo de los euros, el juego de las palabras prohibidas de la semana pasada, ¿vale? Bueno. Porque es que tú me pusiste palabra y me pillaste con ella y yo no te puse palabras, o sea, lo vi, me di cuenta después. Entonces, Bueno, oye. eso yo voy a hablar con las autoridades competentes para... ¿Vas a reflexionar contigo mismo en este caso? Totalmente, y ya veré lo que decido. ¿Y para hoy qué? Para hoy, pues me debería de poner yo una, porque tú ya me pusiste. Vale. Te voy a poner una que va a ser un poco ya a mala leche. Dale. Te voy a poner una que te gusta mucho. Dale. Que es Pedro, y no te voy a decir qué Pedro es, ¿eh? Cualquier Pedro. Y luego con aumentativos diminutivos Pedro, Pedrito, Pedrete, ¿eh? Que te gusta mucho. Muy García esto, te la Pedro, pongo. Pedrito, Pedrete. Ok. Te la pongo y espero sacar aquí mis euritos. Ok. Bueno, al margen de esto que es... dicharachero y tal. Sí, pero seguro que me vas a contar una cosa que dijimos el otro día, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero sigue. Luego te comento. Otra cosa que te quería comentar es que hemos recibido muy buenas críticas por el programa y te las quería hacer extensivas. Bueno, de hecho te las envuelvo y te las regalo. Las cojo para mí y las hago mías. Estamos recibiendo y las comparto. muy buenas críticas por el programa y estoy muy contento por ello y me gustaría empezar, ¿no?, con este tema. Y también, como siempre, que sepan todos los televidentes, los usuarios, ¿no?, que si entran a mejorcms.com no solo pueden permanecer un poco al día, ¿no?, de CMS, gestores de contenidos, pero también cómo ganar audiencia, cómo llevar un poco la analítica, y en cualquier caso hay una sección en la que, bueno, pues soy totalmente alquilable, me alquilo por horas, aunque eso suene un poco mal. En absoluto. Cualquiera que tenga un proyecto web puede contar conmigo. Profesional como la copa de un pino y, como decía el otro, los niños tienen que comer. Y además comen mucho. Por eso. Así que están muy bien. Hay que contratar. Muy más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y lo dije el otro día. Así que puedo ser viejo o diablo o los dos. Sí, la verdad es que acertaste el otro día, ¿no? Estuvimos hablando de... Bueno, a mí me tocó bailar con más fea, que fui yo el que estuvo defendiendo a Google, y comentaste que de lo que dijera Google nos teníamos que creer, bueno, menos de la mitad, no, ni siquiera la mitad, menos, un 10%. Por ahí, más o menos. 10% lo digo porque unos días después de nuestro último programa, del programa 4, se filtraron los datos del ranking de Google, y se armó la marimorena, por decirlo finamente. Antes de avanzar un poco con este tema, hay que decir que se filtró una API, ¿no?, que se dejó en un sitio de código libre o con una licencia que se podía coger, y bueno, los datos sabemos o aluden a qué es lo que recoge Google, ¿no?, para rankear, pero no sabemos específicamente de todos esos datos qué peso tiene cada dato, ¿no? O sea, pero la ponderación sí, de esos exacto. 200 que siempre se decía, la ponderación ¿cómo las hace, no? No la sabemos, pero sí sabemos la ristra de datos que recoge Google y que estaría utilizando para rankear en Google Search, lo cual es muy interesante. Hecho este inciso... Perdona, hace como 10 o 15 años se empezaba a decir que el ranking, que ya no existía, que no funcionaba, que los clics que no contaban, que las interacciones en la página que contaban, luego que no contaban, luego que volvían a contar, luego que no contaban, y entre esos 200 elementos o los que correspondan, anda Google jugando todo el día con ahora sí, ahora no, ahora un poquito más, ahora un poquito menos. Claro, ese es un poco el tema, ¿no?, que Google ha dicho ciertas cosas, ¿no?, por activa y por pasiva, que no eran así, y lo que hemos visto en la filtración es que estaban recogiendo datos que indican que mentían. Entonces, bueno, los primeros análisis rápidos han sido, ¿por qué estáis recogiendo estos datos si decís que no afectan a Google Search? Y, por ejemplo, hablamos de una métrica, ¿no?, que se utiliza mucho, no, Google no, pero otros sí, que es el PageRank, ¿vale? Eso siempre se ha dicho Google, que no existe un PageRank como tal, pero sí hay una función que alude específicamente al PageRank dentro de las filtraciones. Y, por ejemplo, siempre han dicho que no tenían en cuenta, ¿no?, los clics y el comportamiento de la gente.
Y claro que los tienen en cuenta. Evidentemente, pero esto ya ha quedado a las claras, visto y no visto. Pero bueno, es lo que comentabas tú, que Google dice una cosa, pero tú luego en tus proyectos puedes ver otra. Y yo, por ejemplo, en CMS Magic, que veía en los que mejor posicionaban, que la gente interactuaba mayormente para robarme el contenido, pero bueno, eso es otra cosa. Ladrones forever. Sí. Tengo una aplicación que veo un poco cómo navega la gente y entonces los ves, ¿no? Como entran, salen, cogen un poco de contenido, salen, entonces, ¿qué se va a hacer? Luego no atribuyen, pero bueno, así es un poco Internet, un poco el Far West, ¿no? A mí lo que no me queda claro es si el branding, el título, los enlaces en ancla, todo esto realmente sigue teniendo esa validación, ¿no? O ese peso que se le ha atribuido durante tantos años, o no tanto. Sí, vamos a repasar un poco porque son muchísimos, miles de documentos, ¿no? Y se ha visto, yo siempre he hablado de que había cientos de señales, ¿no? Del ranking y al parecer son bastantes miles, más de 10.000, ¿no? Por lo menos los datos que está recogiendo Google. Entonces, en ese sentido, se habla mucho de la importancia de Google Chrome, ¿no? De cómo está utilizando Google el navegador que es mayoritario para recoger información de cómo navega la gente y los clics, y lo estaría usando, aunque no lo sabemos seguro, pero sí que estaría recopilando esa información y concuerda, ¿no? con lo que yo puedo ver, por ejemplo, en mi site. O sea, que hay que leerse muy bien todo lo que tiene que ver con aceptación de términos y condiciones para saber qué es lo que Google o cualquier otra empresa, en este caso Google con el navegador, hace con esos datos. Es importante, desde luego, tener los datos bajo control todo lo que podamos. Eso es. Hay otro tema, hay un sistema que se llama NavBoost, que ha aparecido en esta filtración, pero que ya conocíamos, ¿no? de algunos juicios que tiene por ahí Google, ¿no? 1 o 2 creo, que es un sistema que al parecer graba todas las búsquedas de la gente, los clics, y por ejemplo registran, si haces una búsqueda, la vuelves a hacer porque no has quedado satisfecho, entonces ayuda mucho con la intención de búsqueda, y eso se ha visto que efectivamente funciona y que está dentro también del core. O sea que bueno, de ahí esto no es 100% nuevo, pero es muy interesante, ¿no? Y aparte también explica, ¿no? Estas cosas explican por qué Google es más sofisticado que otros buscadores. Un tema muy importante es el de los enlaces, porque sí que es verdad que ellos han dicho por activa y por pasiva que no nos obsesionáramos más por los enlaces, yo creo que eso lo hemos comprobado, que ni siquiera utilizáramos ya la Disavow Tool de Google Search Console, ¿vale? Porque es una herramienta en la que tú puedes desautorizar ciertos enlaces que piensas que te están haciendo más mal que bien. Pero ellos ya dicen que ellos ya son capaces de hacer eso sin que tú hagas ninguna intervención y de que a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Hasta tal punto, entendiendo que ellos ya, Google, es capaz de determinar esos enlaces que son buenos y los que son malos, que lo llevo a una analogía, y es que Google, tú puedes decirle en tu código que no quieres que esa página sea indexada. Bueno, esa página puede ser indexada, aunque tú le hayas dicho que no. Entonces, bueno... Es parecido a cuando le indicas a OpenAI que no te rastree y luego a lo mejor apareces. Y has metido un poquito ahí de zas, ¿no? Un poco de zasca, sí. Van todos por el camino, ¿eh? Sí. Con respecto a los enlaces, y por rematar un poco este tema, parece ser que Google es capaz de leer un poco, ya no el enlace ancla, sino todo el contexto que rodea el enlace, y luego también entender si ese enlace viene de un sitio de calidad o no. Entonces ya no, la labor de SEO ya no es conseguir enlaces, bueno, nunca la fue, pero ya sabemos seguro, ¿no? que Google ha mejorado mucho y que tiene muy en cuenta los enlaces de calidad y reconoce muy bien los que son spam. Claro, pero fíjate en este punto que has introducido un elemento muy interesante, que es el de enlaces de calidad. Para tú determinar que algo tiene calidad, primero tienes que tener un proceso para determinar esa calidad. Un PageRank. Ahí es donde quiero llegar. Un PageRank. El PageRank que en el año 2012 y año 2013 quitaron de ser visible y en el que siempre negaron que existiera.
Entonces resulta que para yo decir que algo es calidad, habrá uno que sea el primero, otro que sea el décimo y otro que sea el centésimo, milésimo, etcétera, etcétera. Con lo cual sí existe un ranqueo, un ranking por el cual otorga que CMS Mag es un especialista y que controla sobre medios de comunicación, CMS, y que hace un trabajo muy potente en ese nicho y en ese sector. Y sin embargo, otras webs que no tienen nada que ver, el caso por ejemplo del diario Marca o de los periódicos deportivos, no tendrían que ser especialistas en el nicho de CMS o etc. Pero que visto lo visto, igual Google también los considera que son especialistas. Claro, es que crece la sofisticación, pero luego los resultados a veces nos dejan un poco pasmados, ¿no? Hay otras señales en esta filtración que apuntan bueno, a la autoridad de sitio, que ya lo hemos dicho, pero también tienen un marcador de originalidad, que no sé muy bien de dónde sale. Se especula con que bueno, también Google tiene un ejército de empresas, ¿no?, que van y manualmente hacen un rating de las webs y que por ahí podría ir ese rating de originalidad. Hay otra función un poco extraña que recopila si el sitio es pequeño o no, que no sabemos muy bien cómo influye dentro del algoritmo, pero a la gente le ha sorprendido, ¿no?, que marquen determinados sitios dentro del algoritmo, tengan en cuenta si un sitio es pequeño o no, ¿no? Es un poco Esto de extraño. pequeño o grande también es un poco particular, porque si lo que continuamente Google le está diciendo, y creo que con buen criterio, es un contenido especializado escrito por un experto en una materia, tendría que ser más valioso que un contenido generalista que no aporte tanto para ese tipo de búsqueda, ¿no?, específica que se está realizando. ¿Qué es lo que pasa? Que un sitio que tenga 3 páginas, pero que lo haya escrito, por ejemplo, el creador de Internet, es menos válido que otra site que tenga 100.000 artículos escritos, pero que no, y que sean un poquito más random la calidad de esos artículos, y lo vas a comparar con el que tiene 3, pero que sienta la cátedra y sienta las bases de todo. Claro. No sabemos el peso, ¿no?, que tiene este marcador, pero sí sabemos que está recogiendo información en ese sentido. Bueno, hay muchísima información. Ha aparecido como una penalización de nombre de dominio, ¿no? Si tú haces una web y pones relojesrolexoro.com, pues eso, al parecer hay una penalización de dominio porque te estás pasando un poquito, ¿no?, aunque luego del contenido haya relojes de oro, Yeah. Pero bueno, consideran como que es un poco spam. Hay mucha información que apunta a que hay la marca tiene muchísima importancia, ¿no? Siempre se ha hablado de que a lo mejor las menciones de marca fueran tenidas en cuenta aunque no hubiera enlace, y por aquí ha habido información, ¿no?, que apunta a que la importancia de marca es interesante y que aporta confiabilidad, ¿no?, a Google. Entonces hay también algunos rasgos. El título, hay cosas que son menos relevantes, como hemos dicho, determinados enlaces, pero el título, por ejemplo, sigue siendo muy relevante. Tener la keyword al principio del título suele seguir funcionando. No en vano, dentro de lo que es la estructura, el árbol estructural de cómo está configurada la página en Internet, pues seguimos con esos modelos. Si tú le atribuyes que es un H1, es un head 1, básicamente lo que le estás diciendo a Google es: pon foco en este elemento y no antes que en otros, que es principal. Claro. Si en ese, que es un H1, además le estás calzando una keyword que es relevante para el sentido que tiene el artículo o esa información que estás poniendo en juego, es que esto, Jorge, no termina de ser nada más que las 5 W del periodismo aplicadas con sentido. Eso es. Esto, bueno, es un clásico que funciona, hay otros clásicos que parece que ya no funcionan tanto, pero bueno, hemos encontrado también una marca, ¿no?, para los sites que tienen muchos vídeos. Hay también una función especial, no sabemos tampoco si le da un boost o no, pero parece ser que los sites con muchos vídeos estarían funcionando mejor. Y bueno, la filtración es enorme, han necesitado mucho tiempo para ser estudiada y han incluso surgido webs, ¿no?, que te dicen todas las funciones para lo que se cree que es. Obviamente Google al principio no ha dicho nada y luego al tiempo ha publicado un par de párrafos diciendo
que lo tomáramos un poco con pinzas, que un poco que puede ser verídico la filtración, por eso también estamos hablando de ella aquí, y que la cogiéramos un poco con pinzas. ¿Y a los medios de comunicación cómo les puede haber afectado esto? Porque con esta maraña de subterfugios, demás, etcétera, o sea, tiene que ser, y en un negocio que se basa específicamente en esto, tiene que ser un tema de candente actualidad, tanto como las elecciones europeas, donde, y no lo menciono, no ganó las elecciones y bajaron mucho, ¿no?, en ese sentido. Yo voy a aprovechar para decirte que he dicho una palabra prohibida y no te has dado cuenta antes. Así que me he ahorrado el euro. Revisaré el programa y en los comentarios lo indicaré para que los usuarios que entren en YouTube puedan poner sus comentarios a mi favor, en este caso, solicitando la devolución que hace falta. Bueno, comentabas un poco que bueno, nosotros somos periodistas, no somos auténticos expertos en SEO, y por eso específicamente hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Antonio Miró y es director de audiencias dentro del Confidencial. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, se me ve un poco... A ver... ¿Me escucháis bien? Se te ve perfecto y se te oye estupendo. Se te ve muy en forma. Hola, ¿Qué tal, Antonio? Hola, Jorge, hola. Pues muy bien, un poco cansado. Ayer la jornada fue bastante larga y dura. Google no nos lo puso fácil al Confidencial. Hoy la verdad que se nos está dando un poquito mejor. Pero encantado de participar con vosotros para hablar de Google Leaks y de lo que queráis. Nada, un placer. Para nosotros es un placer tenerte hoy aquí porque sois un poco los SEOs, ¿no? Los que sois, además directores de audiencia, los que más información tenéis sobre todo esto. Cuéntame un poco cuál es tu visión sobre el Google Leaks y cómo crees que va a afectar un poco a la forma de hacer SEO de ahora en adelante. A ver, en la forma creo que tampoco va a cambiar tanto porque al final muchos de los factores que menciona esta documentación eran teorías que se habían probado por mucha gente, aunque Google nunca las había terminado por confirmar. Entonces, cambiar, creo que tampoco nos va a cambiar en demasiado la forma que tenemos de trabajar. La realidad es que tenemos la documentación oficial de Google, la cual pues, tenemos todos los SEOs que tenerla como referencia siempre, pero al final nuestro trabajo también es un poco de ingeniería inversa, de hacer una cosa, probarla, ver si funciona y obtener los resultados, y según el funcionamiento o los resultados que obtenemos, pues seguimos utilizando esa estrategia o esa implementación o no. También decir pues, que la documentación a veces de Google es un poco confusa o incluso la seguimos a rajatabla. Vosotros lo sabéis que para los medios de comunicación pues muchas de la documentación que aparece sobre cómo actualizar la hora en cuanto a la caché de Google, en cuanto a que un resultado sea más fresco o no, es de vital importancia. Seguimos las directrices que dice Google, pero muchas veces, aunque hagamos todo lo que nos dice, no funciona. Entonces, esto es el mundo del SEO, este es el mundo de las audiencias. Google es una empresa privada y como tal, pues intenta tener algunas cosas o alguna información que nunca la ha dado como pública o veraz, pero creo que en esta vez pues igual ha habido un poco de crisis de estrategia o crisis de marca, porque realmente ¿qué podemos creer que nos dice Google? ¿En qué confiamos de todo lo que nos diga a partir de ahora Google? Queda un poco entredicho esa marca y esa credibilidad, pero bueno, entendemos que es una empresa privada, que pues, nosotros seguimos teniendo que hacer nuestro trabajo, que es lo que he comentado anteriormente de la ingeniería inversa. Yo, por ejemplo, traía también para comentar luego una encuesta que hizo un gran medio de comunicación de Estados Unidos, y decía que solo el 10% de los SEOs confiaban en Google, lo cual es... Hasta me parece muy alto ese número, fíjate. Lo cual es tremendo. Lo que pasa que, Antonio, sí que a lo mejor... Antes hacíais un poco pruebas sin demasiada información, pero esta filtración os puede dar algunos tips para ir y hacer determinadas pruebas. A ver,
En general, muchas de estas pruebas son, ya las hemos realizado y ya las realizamos o sea, en nuestro trabajo y en nuestro día a día. La experiencia del usuario o la experiencia de la página, tanto, o sea, no estaba comprobado, estaba probado, pero no estaba confirmado por parte de Google. Sabíamos que los clics funcionaban a la hora de mejorar los rankings de un sitio. Luego, la experiencia de página cuando ya entra dentro de tu página, mm, realmente no teníamos confirmación, pero lo notábamos cuando pues el usuario tenía más tiempo de permanencia, más tiempo de recirculación, cuando le dabas la información lo más accesible. Estoy pensando, por ejemplo, en cuando hacemos un directo de unas elecciones o cuando hacemos un directo de un partido de fútbol. En ese tipo de acontecimientos intentamos siempre al usuario darle, en vez de una creatividad, en vez de una imagen, le intentamos dar pues la información que buscan lo antes, lo antes posible, para que no tenga que perderse, tener que volver a navegar a Google, pinchar en otro resultado. Entonces, yo no creo que cambie tanto lo que va a ser la forma que tengamos de trabajar, porque ya en general los que llevamos ya años en esto del mundo del SEO son cosas que ya más o menos sabíamos. Y ahora lo único que tenemos es pues una confirmación en realidad de que estábamos en lo cierto y que las pruebas pues que eran positivas pues ahora están más confirmadas todavía. Claro, yo creo que el principal problema para Google es ese que comentábamos, ¿no? El tema de credibilidad, pero sí que nosotros también somos ex empleados, ¿no? de multinacional americana, y sí que yo creo que lo ideal es dirigirse un poco a Google como empresa y no tanto a la gente de la comunidad que se encarga de la comunicación, ¿no? Con los SEOs. No sé qué piensas de eso. Pues siempre ha habido esa comunicación eh, o sea, desde hace John Mueller, hace ya muchos años, lleva haciendo, pero quizás cuando ha habido algunos de los test, como los que había hecho Rand Fishkin, sobre la experiencia de usuario, donde se probaba sobre los clics, donde había pruebas de que realmente no eran suposiciones, sino que eran factores que afectaban al posicionamiento de las noticias, podrían haber sido más claros en su información, porque lo que han hecho durante tiempo es como que esta información no era veraz y desprestigiaban también un poco a la gente que estaba haciendo todos estos test y estas pruebas. Entonces, desde luego que la información que nos proveen es útil, pero la sensación que terminamos teniendo a veces es que hay parte de esa información que la aplicas y no funciona. Y no sabemos si es porque ellos mismos no, no lo emplean o porque no están en el día a día posicionando y viendo cómo funciona, cómo está toda la competencia o qué es lo que sucede, pero la realidad es que necesitas gente con experiencia en audiencia y en SEO para poder validar que las implementaciones que haces funcionan, porque si te fijas solo en las guidelines no es suficiente. Tú te lees los foros de Google incluso, donde tienes hilos completos con información, con respuesta de gente de Google, y tú los sigues y dices, perfecto, pero luego lo pongo en práctica y en mi sitio no funciona. Y eso es así. Entonces, por eso hay falta de información que sea esa información que luego se aplique y que sea práctica realmente. Y la realidad es que ganaríamos los medios de comunicación y ganaría Google porque podríamos tener una información o unos sitios con la información más fresca o sitios de calidad que ahora mismo incluso no aparecen siguiendo todas las directrices de Google y aparecen otros sitios que igual no tienen la misma calidad, no tienen el mismo copian incluso la información de teletipos o de otros sitios, no aportan nada y aparecen por encima de ti. Sí, la verdad es que suele suceder, ¿no? Sí, se ha hablado mucho de que hace unos años, ¿no?
el jefe de Google Ads se hizo cargo también de Google Search y cómo eso habría influido, ¿no? Cómo a lo mejor a algunos intereses publicitarios a lo mejor han calado, ¿no? en Search, pero bueno, es parte un poco de todo lo demás, ¿no? Podemos especular, pero no podemos saberlo seguro. ¿Hay algo específicamente de la filtración que te haya llamado la atención, como eso de que recogieran información de si un sitio es pequeño o no, o si recogieran si hay muchos vídeos o no? ¿Hay algo que te sorprendiera? Me sorprende que, bueno, algo que intuíamos y sabíamos más o menos, lo de las whitelists, que para algunos temas delicados se descartaban dominios. Para el tema del COVID-19, recuerdo que había dominios en los que por mucho que trabajaras ese contenido no aparecías. Nosotros, cuando yo estaba trabajando durante la pandemia, estaba trabajando para La Sexta y me acuerdo que aparecía el medio de comunicación de referencia de la pandemia era las, cosa un poco que choca y en cambio, pues por ejemplo, La Sexta no aparecíamos casi. Entonces, ¿cómo puede haber algunos medios que sí que los considere como de autoridad y qué hay que hacer para entrar dentro de esas whitelists? Me parece curioso y esa información relevante para pues, cómo la trata Google. Algunas cosas así más tontas, pero que también pueden ser útiles para toda la audiencia que nos escucha. El tema de los enlaces de autoridad, pues viene a confirmar que si la noticia o si es un contenido fresco, normalmente en eso es los medios de comunicación los que más contenido fresco usan, pues ese enlace va a ser considerado de mayor autoridad. Y esas nociones del SEO básico de hace 8 o 9 años, donde decían las negritas, el subrayado o el tamaño de la fuente, pues parece que luego se han ido olvidando en el tiempo y parece que, por lo que pone la documentación, de que sí que lo tenían en cuenta. Entonces, vienen a confirmar teorías que teníamos, que vienen bien, o sea, que vienen bien. También hay que tener en cuenta de que esta documentación es de un periodo a un periodo, entonces puede haber cosas que ya no se estén utilizando. Entonces, como también Google ha dicho y cualquier experto en audiencias te recomendaría, que lo ideal es que lo cojamos con pinzas y que la recomendación mayor es luego también intentar probarlo en tu sitio para ver si te funciona o no te funciona. Vale, pues lo que nos comentabas, que si Google también hace whitelist, ¿no? Filtra algunas cosas y ahora está comenzando a meter su propio contenido con AI Overviews, pues entonces Google ya no es esa plataforma, ¿no? Que era como un intermediario imparcial entre creadores de contenidos y gente, ¿no? Digamos que su papel yo creo que cambia absolutamente, ¿no? Es otro actor ahora dentro de Internet. Totalmente. O sea, Google ahora mismo va con retardo respecto a la competencia y a la inteligencia artificial y eso le ha hecho tomar alguna serie de decisiones un poco precipitadas. En cuanto a su negocio principal, como todos sabemos, es un motor de búsquedas. La entrada de la inteligencia artificial con OpenAI, sobre todo, les ha hecho pues, tener que tomar decisiones rápidas porque estaban viendo pues cómo su negocio podía peligrar. También el negocio de las búsquedas va relacionado del negocio publicitario. La realidad es que Google, en cuanto a su motor o su herramienta de inteligencia artificial, parece que no está lo fina o lo bien que funciona OpenAI o con ChatGPT. Cuando abrieron ya, después del último Google I.O., que es la presentación de los nuevos productos de Google, que fue en mayo, cuando ya presentaron y dijeron, bueno, pues vamos a abrir ya a todos los usuarios, no solo a un pequeño grupo de usuarios que estaba dado de alta en el Google Lab, sino ya a todos los usuarios, progresivamente los vamos a ir abriendo, empezando por Estados Unidos. Empezaron a haber muchas capturas de pantalla en redes sociales, algunas fakes, otras no, donde le preguntaban cosas a Google que luego las respuestas pues eran un poco peligrosas, incluso recomendaciones sobre alimentación, temas de salud. Entonces, es verdad que todo ese tipo de respuestas las han ido depurando y mejorando, pero todavía
no, en España, por ejemplo, no ha entrado. En Estados Unidos vemos que lo que son las IA Overview, que es la respuesta inmediata de Google, la CAR que ahora abre, donde te va creando el resultado con Gemini, que es su lenguaje que utiliza. El número de búsquedas en SEMrush tiene un medidor, estaba en 0,59, estaba en unos índices muy, muy bajos del volumen de búsquedas en los que ofrece ese tipo de información. Yo he hecho pruebas también para presentarlas dentro del Confidencial, enseñárselas a los periodistas, enseñárselas a la dirección y al equipo, y la realidad es que en muchos de los resultados todavía no da una respuesta inmediata. Lo que sí que ha empezado ya, y ahí es donde veremos también cómo afecta al tráfico, es desde la Google App en los móviles iPhone, en los dispositivos Apple, ya tienes arriba, tienes la opción de ponerte Gemini, o sea, tienes la búsqueda o el feed tradicional más la búsqueda, y luego tienes ya una pestaña súper accesible, porque lo tienes arriba del todo, que simplemente es un slide, y entonces ya estás dentro del chat con Gemini. Nosotros lo que estamos ahora es viendo cómo podemos medir también ese tráfico, porque pues, no tenemos de momento, lo hablaba con el equipo de data la semana pasada, el viernes, no tenemos de momento, con las herramientas que tenemos, traqueado eso, y vamos a ver cómo podemos empezar a sacar esa información, porque va a ser muy útil para saber si realmente cuánto tráfico nos deriva, porque siempre que viene con una respuesta o no siempre, pero muchas de las veces viene con algún link para saber cuánto tráfico deriva. Pero desde luego que eso, para mí, es donde entra una parte de mi preocupación en pérdida de tráfico de audiencia. Es verdad que el usuario ahora mismo creo que es muy newbie, es muy novato todavía. Vamos a ver el público español, sobre todo, cómo se acostumbra. Tengamos en cuenta que mucha gente pues, no es muy experta con la tecnología en España. Entonces, vamos a ver cómo afecta cuánta gente utiliza todo este tipo de herramientas, y luego también la calidad. Porque si no hay calidad, al final es un desprestigio total de la marca de Google. O sea, tú no puedes responder algo que no está al 100% verificado, comprobado. Y para eso están los resultados orgánicos, que eso sí que lo hace medianamente bien. No vamos a decir realmente bien, pero medianamente bien. También defiende a Google, Manuel. Bueno, hay cosas en las que tiene sentido, pero abundando en lo que decía nuestro entrevistado, yo la semana pasada hice una simple pregunta, le pregunté a Copilot, le pregunté a Gemini y le pregunté a ChatGPT. ¿Cuándo son las 24 horas de Le Mans y quiénes son los favoritos? La respuesta de Google, las 24 horas de Le Mans se celebran a mediados de junio, es del 12 al 16 de junio. Bueno, pues la pregunta que hice antes de esa fecha fue, Gemini me dijo que ya se habían celebrado las 24 horas de Le Mans de este año y que había ganado el equipo Toyota. Y dije, muy bien, fenomenal, muchas gracias. En cambio, el resultado que me ofrecía Copilot y el que me ofrecía OpenAI con ChatGPT eran muy similares. Primero, los días los clavaban. Segundo, los favoritos más o menos tenía sentido lo que decían. Y la calidad en la presentación, más en el UX que realmente en el texto, porque los textos eran muy parecidos, en la experiencia de usuario quizá el de Copilot era un poquito mejor que el de ChatGPT. Pero lo que era claro es que el de Gemini era muy, muy malo, básicamente porque mentía. El problema de fondo yo creo que es la propia tecnología, ¿no? Que si tú le das Big Data, lo va a hacer medianamente bien, pero si tú le haces una pregunta y solo tiene un dato y ese dato lo ha encontrado en Reddit y no es verdad ese dato, pues te lo va a dar. Entonces, yo creo que es la propia tecnología la que simple y llanamente funciona así y no va a dejar de mentir, entre comillas, nunca, ¿no? Porque simplemente te devuelve los datos que tiene. Y si esos datos son buenos o no, pues tampoco lo sabe, ¿no? Tiene que haber alguna supervisión humana que lo ponga. Muy bien, Antonio, pues un grandísimo placer tenerte hoy por aquí. En este programa eres bienvenido cuando quieras y bueno, en el futuro vamos a hacer una primera temporada hasta
que acabará el 31 de julio. En agosto nos vamos de vacaciones y bueno, de septiembre a diciembre haremos una segunda temporada y bueno, si te apetece hacemos un monográfico profesionales SEO versus periodistas y durante una hora nos tiramos todos los trastos, puedes venir con amigos, nosotros a lo mejor también invitamos a algún periodista pero de la vieja escuela, ¿no? Galos contra romanos, ¿no? A ver. Y vamos a ver si mejoramos la relación o la empeoramos ya completamente, a ver si nos dejamos tocar los titulares o no. Perfecto, Jorge. Muchas gracias, Manuel. Un placer y contad conmigo cuando me necesitéis. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Muy bien, en última instancia, al final yo creo que el SEO moderno es algo más, ¿no? Que keywords y que enlaces, ya todo es muy sofisticado y al final se trata un poco, ¿no? de buscar la excelencia y de intentar hacerlo todo medianamente bien, ¿no? Como tú consideras, teniendo al usuario en mente, pero también haciendo, como nos ha comentado Antonio, tus propias pruebas, sacando tus propias conclusiones. Yo he apuntado no va a cambiar tanto, están continuamente haciendo ingeniería inversa y pruebas. ¿En qué podemos confiar de lo que nos ha dicho Google en todos estos años, después de lo que decías tú antes, ¿no? Durante todos estos años nos has dicho A, suponíamos que no era A, sino que era B, y resulta que luego parece que estaba escrito y procedimentado que era más B que A. Y al final, lo de pérdida de tráfico de audiencia por la inclusión de Gemini, ¿no? en la audiencia, yo que tengo un iPhone y efectivamente dentro de la aplicación de Google, en la parte superior hay una pequeña pestañita que dice buscar o Gemini. Aquí fue donde le pregunté por las 24 horas de Le Mans y Google, fallaste. La verdad es que parece que Google está en el miedo a no quedarse atrás, ¿no? Y no le importa romper ese contrato social que hay de yo te dejo que utilices más o menos mis contenidos y tú me reenvías tráfico. Y entonces a partir de ahí no sé muy bien cómo va a evolucionar Internet, ¿no? Porque la posición de dominio... de todos esos procedimientos y de todas esas cosas, al final lo que decíamos en el anterior programa cuando comentábamos, Google lo que quiere es ávido, voraz, y lo que quiere es prestarte mucha atención a tu web. Para eso, ¿qué tienes que hacer, no? Pues tienes que dar contenido, mucho volumen de contenido, que sea muy interesante, que sea por expertos. Y una cosa que introdujeron por el camino y que tenía todo el sentido, era los datos estructurados. Los datos estructurados lo que terminan haciendo es que esa información sea mucho más fácil a la hora de rastrearla y de comprender si tiene calidad esa información y al mismo tiempo que sea mucho más digerible por los sistemas. Eso que hacia el año 2015-16, yo creo que fue cuando empezaron a sacar todo aquel directorio con etiquetados específicos, etcétera, etcétera, que daban al final una jerarquía y una estructura a las páginas web y al contenido y la propia relación entre contenidos. Yo creo que eso también es una idea clave que está dentro de lo que es el algoritmo de Google, no solo a la hora de posicionar el contenido, sino de relacionarlo con otros. Y ahí es donde está la clave. Y la estructura de datos es, vamos, pregúntale a cualquier experto en CMS con los que tú trabajas y de las empresas con las que trabajas, que dices, ¿qué prefieres? ¿Que te den los datos estructurados o que no? La respuesta es clara, estructurado, claro. Ya. Es muy importante, ¿no? Contar con datos estructurados. Si no lo sabe la gente, pues son metadatos que hay dentro del código fuente de la página que nosotros no vemos, los usuarios, pero Google sí, y Google los interpreta y los muestra de determinada manera dentro de Google Search. Y hay un estudio que apunta que puede hasta duplicar el tráfico, ¿no? que te manda Google, así que muy importante. Bueno, como importante también fue, no sé si te enteraste, Manuel, la caída de ChatGPT, porque estuvo caído como mediodía. El martes tuvo una caidita, claro que me enteré. Y la gente como que se fue a tomar el café, aprovechó para irse a tomar el café. Claro. Tú si le dices a un desarrollador, le dices, ¿qué quieres, datos estructurados o no? Pues te dice, esto es como la casera, ¿no? Por cierto, patrocinadores, venid a CMS Mac, que os queremos. Y la casera, pues puede ser uno, ¿no? Pues si me vienes con datos estructurados, para adentro. Que me vienes sin datos estructurados, pues nos vamos, porque no hay la casera en este caso. Pues lo mismo fue lo del martes. O sea, es decir, fue para irse. La caidita de ChatGPT, que fue no inmediata
para todo el mundo, sino que en tu cuenta iba apareciendo. Yo, mientras que se estaba produciendo la caída, sí estaba trabajando con ChatGPT en algunos proyectos y demás, y no me estaba viendo afectado, aunque ya estaba viendo que estaba produciéndose. Y como a la hora y media, ya me salió el disclaimer de, amigo, estás también aquí estropeado. Yo, como soy un dinosaurio y todavía genero información a mano, no me acepto apenas, pero sí que aproveché para hacer un artículo, ¿no? Porque hay muchos gestores de contenidos, CMS, que te dicen, no, tengo una inteligencia artificial maravillosa, pero solo tienen un proveedor que es ChatGPT, y en cuanto se cae ChatGPT, si lo tienes bien integrado solo como copiloto y no te bloquea nada, puedes seguir trabajando, pero solo obviamente sin asistencia. ¿Y te han llamado clientes afectados por ello o no? No me han llegado a llamar, pero sí que sé que han estado un poco cruzados de manos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, lo ideal es siempre elegir un CMS que tenga bien integrado la inteligencia artificial. ¿Cómo está bien integrada? Sobre todo, no tener un solo proveedor, tener varios para elegir, ¿vale? ¿Por qué? Porque los precios de cada uno también varían, porque las calidades son diferentes, algunos pueden ser que sean mejores, ¿no?, con el idioma español que otros. Entonces, sí que hice un artículo avisando de esto, para que se habla mucho de inteligencia artificial, pero probablemente no se hable de este tipo de cosas, ¿no? De si escoges un CMS que solo tiene una inteligencia artificial y luego tiene que estar integrada, lo que te decía, como copiloto, que no te bloquee nada. Imagínate que la supervisión de ChatGPT te impide publicar y está caído. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, este tipo de cosas. Pero para eso estáis los profesionales que aconsejáis a los medios de comunicación y a las empresas a la hora de elegir un CMS con cosas colaterales, porque ya estáis de vuelta y tenéis esa experiencia, habéis pasado por ese dolor, y ese dolor, entre comillas, es impagable, porque te va a ahorrar tiempo y va a hacer que tu negocio no se bloquee. O sea, es hipervalioso todo lo que estás comentando. Eso es. Y el otro gran aspecto a tener en cuenta es que tus datos sean tuyos, porque tú puedes utilizar la API de ChatGPT porque es muy barato. ¿Mis datos son tuyos? Me estoy liando. ¿Cómo es esto? Los datos de los periódicos, al utilizar la API de ChatGPT, le están entregando sus datos con solo utilizarlo. Entonces, te tienes que asegurar de poder utilizar la inteligencia artificial, pero que tus datos sigan siendo tuyos. O sea, que ellos te provean ese servicio que tú necesitas, pero no se queden con los datos para entrenarse. Eso tiene otro precio. O sea, por eso no pagamos, por eso recibimos dinero, o deberíamos estar recibiendo dinero. Ok. Mira, eso es otro buen punto que hay que tener en cuenta. Claro, esos son los puntos que, para los que ofrecemos asesoramiento. Otro tema interesante es que viene dentro de poco WordPress 6.6. Es una nueva actualización que, no va a ser muy grande, pero sí que va a ser interesante porque trae algunas cosas que yo por ejemplo, espero, que es los patrones que se sincronizan, pero que además tienes en vez de crear nuevos patrones todo el rato, permiten variaciones. O sea, que con un patrón tú lo puedes poner en todas las páginas y luego en algunas de ellas te permite variaciones sin tener que crear otro patrón compartido. Entonces, por ejemplo, yo tengo un patrón, ¿no?, que es con un formulario para que me contraten y tal, pero en cada sección, si lo quiero personalizar, tengo que crear uno, ¿vale? Y ahora lo que van a hacer es que haya uno, y si tiene la misma estructura, puedes cambiar imágenes y textos sin tener que cambiar el patrón completo, ¿no? Para mí eso es, yo creo que es una ganancia de tiempo, sí, y una personalización mayor. Te ahorra tener un montón de patrones diferentes a la hora de actualizar algo, es muy tedioso. Eso yo creo que va a estar muy bien. Hay un nuevo bloque que viene, se llama CSS Grid, que normalmente utilizamos mucho tablas responsive, pero este es una especial, ¿no?, que ya te permite dentro de un bloque utilizar todo el responsive, ¿no? Y lo he visto en acción en los vídeos de Jamie Marsland, que los utilizo mucho y le doy mucha promoción porque es un hombre que en 4 o 5 minutos en vídeo te explica perfectamente cómo funciona. Y en este caso es para tablas. No son tablas, es un grid responsive en sí, ¿vale? Y tú le puedes decir cuántas columnas tienes, si hay 3 elementos, decirle el ancho, y en función de la pantalla se recolocan. Es como una evolución, ¿no? O sea que sin utilizar tablas, puedes componer, por así decir. Eso es. O sea que sin ser diseñador tienes mucho más poder de construir cosas responsive dentro de
dentro de WordPress. Y eso llegará en 6.6, creo que viene a mediados de julio. Bueno, hay más cosas, vienen los márgenes negativos, que no es un game changer, pero bueno, sí que te permite algunas filigranas, como por ejemplo, pues si tienes un módulo que en foto y texto, pues que le pones un margen negativo, el texto se puede meter se puede superponer. encima. Sí, entonces bueno, no es una cosa muy sofisticada, pero si la utilizas bien, yo creo que te puede dar opción a diseños que están muy bien. En todos los programas estábamos hablando, de hecho entrevistamos a un experto en Drupal, con Starshot, si no me equivoco, y ¿cómo va la cosa? Pues está muy movida, sí, ha triunfado bastante la idea, se ha movido muy bien el tema de marketing y está justo ahora habiendo distintas reuniones de producto, de ingeniería, y en la primera había como 200 participantes, que es mucho para lo que suele haber, ¿no?, en las reuniones de Drupal. Y bueno, pues se está empezando ahora, quieren tenerlo listo para finales de año, lo cual es muy ambicioso, pero bueno, sí que es verdad que se están moviendo rápido, porque ellos mismos están viendo que puede ser un game changer, ¿no?, como se dice en inglés. Igual que Game Changer para otro programa, igual viene Game Changer a apuntar con los euritos, ¿eh? Vamos a ver. Nada, y por último, quería comentar un poco Comitium CMS, el CMS de Barcelona con el que yo he tenido el placer de trabajar. Comitium CMS de Web Software, con el que he tenido el placer de trabajar, y de hecho he publicado hace poco un caso de éxito de una web que confió en mí en el asesoramiento. Tenía un WordPress que, por haber estado un poco mal gestionado, tenía alguna serie de problemas. Que suele ser lo que te encuentras, ¿no? Sí, básicamente. Los dolores vienen por ahí, ¿no? Y la gente que después de la cuarta migración me pregunta qué ha fallado. Eso, ¿no? Eres señor Lobo. Y en este caso, pues en vez de bucear por WordPress, ver qué habían hecho, porque había también código personalizado, al final es mucho mejor migrar a un site o un CMS que ya sea privado, que tenga una relación calidad-precio que esté bien, y bueno, que ellos mismos tienen un producto que conocen perfectamente las tripas, no vas a tener mucho problema, y hay productos, hay CMS en España privados con una gran relación calidad-precio, y bueno, nosotros hicimos la migración de este cliente y de momento pues muy contentos y deseando asesorar a más clientes. Triunfando Jorge y CMS Mac, a tope. Eso espero. Los que siguen triunfando son los que se dedican a la inteligencia artificial y sobre todo los que logran vender los contenidos a OpenAI, aunque se rumorea que Google ya parece que va a empezar a pasar por el aro. Te lo comento porque he visto un artículo muy interesante que enlaza con lo que comentábamos el otro día de pros y contras de llegar a un acuerdo con la inteligencia artificial. Hay gente que está llegando a acuerdos, gente que ha hecho una demanda y no sabemos quién va a ganar más dinero. Es un poco... Pero el caso es que alguien va a ganar dinero, ¿no? O sea, ahí hay win-win seguro. Esa guerra la tenemos ganada, ahora viene ¿cuánto vamos a poder sacar? Es lo mismo que me pasa a mí contigo, que yo gano dinero con las palabras, ¿no? Ok. Entonces, sabemos que, por ejemplo, que News Corp le ha sacado a OpenAI 250 millones, pero es a 5 años. Bueno, y sabemos que otros... Un 1% de eso a mí me viene bien, ¿eh? Bueno, pero si OpenAI va a sacar trillones, pues es que todo depende, ¿no?, de cuánto vaya a sacar OpenAI. Porque bueno, si tú vas a hacer un anillo de oro y te dan una oncita de oro y eso te vale un dineral, dices, bueno, pero es que lo tengo que comprar para hacer el anillo. Pues esto igual, dices, esto es información, esto no vale nada, son datos. Luego, esto lo consulto yo gratis en internet todos los días, ya, pero como es necesario para la gallina de los huevos de oro, tiene un valor, ¿no? Un anillo de oro, ¿en qué estás pensando, Jorge? ¿Qué te está pasando ese puente también lo crucé hace mucho. Vale, entonces lo que comentaba este artículo es pros y contras. Pros, ya lo hemos dicho, te puede caer dinero, mucho o poco, ya veremos si es mucho o poco. Llegar a un acuerdo con OpenAI te permite también acceder a una tecnología que puede mejorar efectivamente tus contenidos, tus análisis, tus anuncios, o sea, eres partner premium de una tecnología puntera, ¿no? Y luego los chatbots de IA te pueden ayudar mucho dentro del periódico. Pero por otro lado, pues lo que comentábamos, ¿estamos consiguiendo el dinero que deberíamos? No se sabe. O sea, creo que hay un contrato con Associated Press que ellos pusieron que si se enteran de que alguien está cobrando más que ellos, se actualiza el contrato automáticamente. Que eso a mí me parece bastante bien. Esto es como los comercios, ¿no?, que se ofertan, pero al revés. O sea, es decir, nosotros te lo dejamos más barato si lo encuentras en algún sitio más barato. Con todo el celo que hay con la información, no sé muy bien cómo se van a enterar, pero bueno.
Y bueno, una cosa es que te enteres y otra que lo demuestres. Ya. Luego, estaría el tema de que los medios están apoyando una tecnología que apunta a la extinción de los medios, porque en cuanto ya te dé todo el contenido ChatGPT, ¿para qué vamos a necesitar a los medios, no? ¿Y si surge de eso una innovación de nuevos tipos de medios? Es que tú siempre estás viendo lo de ahora y no estás viendo que puede haber una innovación. Démosle camino a la innovación, ¿no? Veamos que puede haber nuevos modelos de negocio. El problema es que no soy un visionario. Yo me acabo de hacer gafas nuevas, es todo lo que puedo decir al respecto. Sí, sí. Y nada, la última gran desventaja era lo que comentábamos, la gran falta de transparencia, ¿no?, que hay en los acuerdos y que va un poco en favor, ¿no?, de OpenAI. En vez de llegar todos a un mismo acuerdo, pues va uno a uno y saca un poco lo que puede cada uno. Entonces, divide y vencerás. Sí, y también se dicen que se estaría aprovechando, ¿no?, del mal momento que atraviesan los medios de comunicación. ¿Sabes cuándo harán algo más estándar? Cuando hayan conseguido tanto volumen de medios que sea difícil de gestionar. Entonces, en ese momento se encontrarán con un problema interno que digan, bueno, es que tenemos tanto por aquí que tenemos que poner una división entera simplemente a perseguir estos contratos. Y entonces dirán, se acabó, todo es el mismo contrato y así nos ahorramos costes y toda esta locura que hicimos al principio, y encima el mercado va a decir que somos iguales para todos y que no hay tal, al tiempo. Y con respecto a esto de la IA, han salido muchas noticias, ¿no?, de empleados actuales y empleados que ya no trabajan en empresas de IA, que están diciendo que esto de alguna manera, no regular, pero sí poner límites, ¿no?, porque las empresas de IA están en una carrera totalmente descarnada, ¿no?, para saber a ver quién se lleva este negocio, y que probablemente esta competición descarnada puede llevar a que se avance demasiado sin muchas cortapisas, ¿no?, y que pueda ser un poco peligroso. Para la humanidad. Vuelvo a lo que dijimos en uno de los, creo que fue en el primero en el que hablamos sobre ello, el primer programa. El problema que tenemos en Europa es que estamos ahora que acabamos de terminar las elecciones europeas y demás con esta actualidad, hemos ido a legislar una tecnología y nos vamos a quedar atrás en nada. Si a lo que habría que hacer es ir a los casos de uso, y esto está en relación con lo que tú estás diciendo. La ética con la que se tiene que utilizar esta tecnología tiene que autolimitarse desde las propias empresas, que son las que tienen que presentar un código ético para dar a conocer cómo utilizan esa tecnología, pero no ir a impedir esa tecnología, que es lo que hace la legislación que nos hemos dado en Europa. Es decir, vamos mal. Si tú vas a las empresas y lo que le dices a las empresas es, oiga, empresa, usted esta tecnología, ¿cómo la va a utilizar? Entonces es donde empiezan a surgir los casos de uso, quién es responsable, quién es una empresa seria a la hora de trabajar, y a esa empresa o a ese uso de esa tecnología se puede limitar o se puede hacer, pero no ir contra la tecnología en general, sino contra esos casos de uso. Y tiene sentido que éticamente haya empleados que digan, bueno, pero estos son sin Dios, esto no se puede hacer de esta manera y no se debería de hacer de esta manera. Limítense las propias empresas y den unas guidelines de cómo se tiene que utilizar dentro de su empresa de una forma ética, porque de esa manera todos tenemos claras las reglas del juego. Claro, al final parece que dependemos un poco de esos Robin Hood, ¿no?, que están dentro de las empresas y que dicen, oiga, que aquí está pasando esto, pero claro, tiene que ser... puede que sean despedidos, claro, y que luego, no solo eso, sino que luego nadie les quiera contratar, ¿no? Entonces, estamos poniendo como muchas esperanzas, ¿no?, en este tipo de gente. Sí, pero por eso digo que tiene que ser, donde hay que exigir ahí es a las propias empresas, claro, que son las que usan este tipo de tecnología y la desarrollan, las que tienen que poner unas guidelines claras de cuáles son los límites con los que se puede utilizar, porque y poner a disposición de los usuarios ese tipo de tecnología y casos de uso, porque si no, mal vamos. Adobe, o Adobe, como se diría mejor en inglés, Adobe, hay gente que se está retirando del uso de Adobe porque en la última actualización de términos y condiciones dice que ellos pueden utilizar la creación que tú hagas para lo que ellos crean oportuno. Eso enlaza muy bien con una de las noticias más vistas últimamente de CMS Mag, que es cómo desactivar la opción de que Facebook se entrene con tus datos de Facebook, porque le han puesto que sí se entrena por defecto. Entonces tienes que ir por esos vericuetos de Dios para
intentar Cuando dices Dios, dices desactivarlo. Mark Zuckerberg en este caso. Eso es. Okay. Y no es fácil, y cuando lo consigues a veces da error, o sea que no te deja. En fin, tema ético, pues ya tal, ¿no? Para otro día. Sí, va a seguir todos los días igual, o sea que... Y hablando de ética, vamos un poco con los medios, sobre todo con una noticia que yo creo que va a tener mucho impacto, sobre todo en el medidor oficial, GfK DAM, que ya tiene bastante encumbrado al español y que va a ofrecer un cambio ahora, ¿no? Que va a intentar medir, eso sí, sin la colaboración de Google, el tráfico que los medios de comunicación tienen en YouTube. O sea que todos los vídeos, todas esas horas de consumo de noticias dentro de YouTube, las va a intentar agregar como si fueran tráfico de los medios. Entonces puede haber un antes y un después también de ahí, y bueno, se espera que uno de los más beneficiados probablemente sea el diario El País, que está muy fuerte. Ahí, si me permites, voy a dar un pequeño capón a lo que son generalmente estas reuniones de seguimiento de medios de comunicación y audiencias con GfK o con los medidores estándar que hay, porque eso es un lobby de pirañas. El último que no habla sale palmando. El que se queja y tal suele ser el que gana. Y el que más se queja, pues más gana. Entonces aquellas reuniones terminan siendo a ver quién se queja más para hacer el lobby, para llevarme lo mío, y que dentro de su casa digan: tenemos al que sabe y el que sabe pelear por nuestra empresa, y los otros no son tan listos como los nuestros, y encima salimos arriba en los medidores. Esto es más viejo que el Internet. Siempre ha sido así, va a seguir siendo siempre igual, y es un poco triste dentro del sector, porque pasan los años, pasan los medidores y sigue existiendo lo mismo. Sí. Los lobbies de cada una de las empresas que intentan rascar para sí, no para el mercado, para sí. Hubo un cambio, se pensaban que iba a haber unos ganadores y unos perdedores, que yo creo que no ha salido así, y entonces, bueno, pues lógicamente cuando no estás el primero, pues lo normal es que te quejes. Ahora el que está el primero claramente es El Español. Y con respecto a todo este tema de bulos y desinformación que comentamos, ¿no? y a ese periodo en el que se retiró nuestro presidente y tal, pues parece ser que todo va a derivar en que se puede estrangular un poco la publicidad, ¿no? de algunas webs que se considere que difunden bulos. Entonces se está mirando un poco cómo se vuelve a repartir todo el tema publicitario institucional, y entonces, bueno, los del Español obviamente pues dicen: nosotros que somos el número uno claro en el marcador oficial de la industria. Entonces, bueno, a ver qué pasa aquí. Te das cuenta, hola, soy lobby, que tiene sentido, ¿eh? Soy lobby, ¿qué hay de lo mío? Pues como esto, de ahí para abajo en el listado, uno detrás de otro, y si yo puedo ganar a este, gano al otro. Me llama la atención lo que estabas comentando antes con respecto a que se utilice YouTube como medidor para incluirlo dentro de la audiencia, ¿no? Dentro de ello, porque, y enlazando con esto de la ingeniería inversa, ¿cómo se habrá producido ese acuerdo? Y siempre va contra alguien. ¿Esto irá contra las teles? ¿O son las teles las que se quieren beneficiar de eso? Es interesante, veamos el mercado cómo evoluciona. Lo veremos, seguro. Muy bien, la actualización, bueno, la actualidad pasa por, bueno, el diario El País, que ha lanzado El País Express para informarnos rápidamente todas las mañanas. Oye, pero ¿esto no te suena a ti a Yahoo Digest de hace 10 años? Sí. O sea, que está guay, que mola, ¿eh? Pero que estés un poquito... Vivimos un poco en un eterno retorno, ¿no? Yo también te conté el otro día una cosa sobre el tema de juegos y me dijiste: tú, pero si lo de los juegos es más viejo que la tos. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, hay algunas cosas que vuelven y siguen. Y ojalá funcionan. Que funcione y que triunfe, porque hay que hacer cosas y moverlas. Pero yo cuando... No, hemos lanzado Yahoo Express y ahora va a ser fenomenal. Ok, Yahoo Digest cerró hace creo que 3 o 4 años porque aquello ya no tenía sentido. Bueno, ok, ojalá que este funcione más. Veremos. Vale, llegamos un poco al final. ¿Qué tienes fuera de carta, Manuel, para cerrar el programa? No tengo gran cosa, estaba pensando precisamente con las elecciones europeas, y antes con Antonio, ¿no? que nos decía: ha sido un domingo de resaca de elecciones y en esta vorágine. ¿Cuánto de importante y dónde está el diferencial informativo hoy en día en las webs
con respecto a las elecciones, porque yo me acuerdo que hace muchos años era, hay que tener, y se contrataban datos y se contrataban desarrolladores externos, hay que tener los datos y hay que dar a los usuarios cuantos más datos están. Desde el pactómetro no ha habido una revolución ahí. No, yo creo que es como que se ha estandarizado el producto y creo que es suficientemente interesante. Creo también que en estas elecciones europeas es un poco más lioso porque hay el resultado general en Europa, el resultado particular en España, y tampoco si quieres incluir quién gana y quién pierde, no solo en el resultado actual, el de la foto, sino quién ha perdido con respecto a anteriores elecciones o quién ha ganado con respecto a anteriores elecciones, es como que ya tienes tantos datos encima de la mesa que dices, esto es demasiado, esto es demasiado. Me ha dado la sensación con estas elecciones, pero sí que, reflexionando un poco, era como, yo creo que el producto de datos de elecciones está ya como muy estandarizado y no sé dónde está el valor más allá, ¿no? Sale todo un poco del mismo proveedor, da la sensación. Pero bueno, yo con estas cosas todo me gusta gamificarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Haces una especie de quiniela y el que más se acierte al resultado, cosas de este tipo, ¿no? O sea, oye, que me ha tocado Eurodreams. Oh, qué suerte. 5 eurazos. Estoy en máximos. Pues mira, tienes para... Sí, el próximo día que lo traigo. No he dicho el nombre que tú me has puesto todavía. Oye, ¿y tú qué tienes? Mira, dice un nuevo visionado de la película Ex Machina, que es buenísima. Muy buena. La recomiendo a todo el mundo. Se deja ver una segunda y una tercera vez y me parece flipante. Tampoco quiero hacer spoiler a la gente, pero qué inhumanos parecen los humanos y qué humanos llegan a parecer las máquinas, ¿no? Es bastante flipante y luego obviamente como película, ¿no? Como thriller, tiene un final apoteósico desde mi punto de vista. Entonces, bueno, enlaza con todo esto, Coincido. con todos los problemas que en teoría nos tiene que traer la IA, pero tú eres más optimista y me parece fenomenal. Yo soy muy optimista. No, yo en cierto sentido, bueno, es que soy pesimista por naturaleza, pero en cierto sentido yo lo que hago es alarmar, ¿no? Sobre todo porque para mí era claro que OpenAI tenía que pagar por los contenidos y que Google tenía que haber pagado hace mucho tiempo. Ya pagan. Algo pagan, sí. Algo pagan. Muy bien, Manuel, pues un placer. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días en el siguiente programa. Un par de semanitas que ya lo estamos preparando y para adentro. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.